le subí a la clase, que han visto y dieron también sus pasitos. Eso también van a coordinar, por favor, los que se han cambiado de las secciones de la doctora Gloria Yaz a las secciones mías. Le he indicado a Gabriela que haga una lista para que no tengan problemas en poderles asignar esos puntos en su examen teórico, ¿ya? Pero traten de no cambiarse de las secciones de la doctora Gloria a mis secciones, porque los que sí están autorizados para cambiar son los de la sección G, porque esa sección G ha desaparecido, pero igual yo les he subido el paso en esa sección, porque el sistema pues demora en hacer el cambio. Pasa por favor. Entonces, como estábamos hablando, chicos, acá, y lo han visto en el artículo, ¿no es cierto? No solamente depende del factor biológico, genético, de la persona o del ser humano para poder desarrollar algún tipo de trastorno mental o deteriorarse su salud mental. Si se dan cuenta, el ser humano es una persona gregaria por naturaleza. Y al ser gregaria por naturaleza necesita de interacciones sociales. Y al momento de necesitar de interacciones sociales, nosotros vamos a vivir en una familia, ¿no es cierto? Vamos a tener vecinos en la casa, en nuestro barrio, amigos, incluso compañeros en la misma universidad, pero eso también va a depender mucho de qué, de otros factores sociales como lo que han visto en el artículo que han podido revisar, la pobreza, accesos a servicios de salud, que tenga o no tenga un empleo, repercutirá, por ejemplo, que mi padre o mi madre pierde el trabajo mientras yo estoy estudiando en la universidad, me empezaré a preocupar, por supuesto, ¿sí? Y mucho más macro va a depender de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestro ambiente. Es muy diferente que un paciente me desarrolle una alucinación auditivo-verbal cuando veamos alteraciones en la percepción en Gran Bretaña, en Liverpool, a que lo desarrolle en la provincia de Chiva y en Cayón, ¿no es cierto? Es muy diferente. Entonces, dense cuenta de eso, y eso es muy importante para que el médico nunca pierda esa capacidad de ver cómo ciertos determinantes fuera del componente del ser humano determinan su salud mental. Entonces, al igual que va a haber factores de riesgo, que los hemos visto anteriormente, va a haber factores protectores. Y esto, más que todo, en función del ciclo vital del ser humano. Por ejemplo, a nivel de la gestación, y esto más que todo sobre la neurogénesis, que la madre tenga una nutrición balanceada, que tenga un adecuado control prenatal, que no exista desnutrición, ¿correcto? Que tenga historia familiar negativa para trastornos mentales y ciertos genes protectores. Y en cada uno de las etapas de desarrollo va a haber factores protectores. La nutrición es algo muy importante. Dense cuenta, miren cómo el soporte social pasa en todas las etapas del ciclo vital. Que tengamos un soporte social, es decir, una familia o un grupo humano cercano a nosotros donde nosotros nos podamos sustentar dentro de la parte emocional, ¿no? En el niño los cuidados parentales, la educación, igualmente en la adolescencia el deporte, la educación, ya cuando uno es adulto, una pareja estable, un empleo satisfactorio y finalmente en la etapa del adulto mayor, que todavía sea productivo, que tenga soporte social, que tenga solvencia económica y esto también va a depender mucho del nivel educativo, que tenga una reserva cognitiva para evitar el desarrollo de un cuadro demencial a largo plazo, ¿sí? Y acá vamos a definir esto. Síndrome, ya ustedes me conocen, un conjunto de signos y síntomas que van a caracterizar un grupo de entidades patológicas. Hablamos de síndrome doloroso abdominal. Un síndrome doloroso abdominal va a tener una etiología muy distinta en un varón que en una mujer, ¿no es cierto? Y lo mismo va a pasar con lo que vamos a desarrollar nosotros en psicopatología. Trastorno viene a ser y esto quiero que se quede grabado en sus cabecitas. Trastorno es lo que nosotros como médicos vamos a tratar. Eso es lo que es trastorno, lo que el médico trata. Es un comportamiento, un patrón de conducta que viene delimitado por ciertos signos o síntomas, pero no tiene una causa específica. Y es por eso que nosotros tratamos trastornos mentales. ¿Por qué? Porque hay un componente biológico, hay un componente psicológico, hay un componente social, hay un componente cultural y hasta un componente político en la génesis de lo que nosotros tratamos, ¿no es cierto? Y es lo que el médico trata. Y enfermedad es lo que el paciente padece. Recuerden, por favor, eso, ¿ya?
porque nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes con enfermedades. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Es un constructo teórico donde estos síntomas y signos adquieren un sentido y con un recurso explicativo, lo que les había explicado en la anterior clase, ¿no? Saben que el Mycobacterium tuberculosis, cuando infecta el pulmón, genera tuberculosis pulmonar. Tiene una fisiopatología, tiene una etiología y por supuesto va a tener una intervención diagnóstica y por supuesto una intervención terapéutica específica. Entonces saquémonos de la cabecita ese modelo médico de enfermedad, donde hay una etiología específica. Se van a dar cuenta que es muy diferente cuando hacen semiología, ¿no? En semiología se busca la etiología del cuadro. En cambio nosotros tenemos que entender en psicopatología cómo el componente biológico, psicológico, social, cultural influye en el desarrollo o en la emergencia de los síntomas y signos. ¿Ya? ¿Correcto? Y esto ya lo hemos desarrollado, ¿no? Un trastorno mental es un comportamiento o un grupo de síntomas, chicos, esto para la CIE-10, identificables en la práctica clínica, es decir, yo puedo identificar esos síntomas y signos mediante la evaluación, la anamnesis y la realización del examen del estado mental actual. Y en la mayoría de los casos se acompaña de que esto es algo muy importante. Cuando existe trastorno, chicos, tiene que tener un impacto en el funcionamiento. Si un paciente tiene un síndrome depresivo, no va a poder estudiar, no va a poder relacionarse con las demás personas y va a generar además un sufrimiento subjetivo al paciente. ¿Ya? Y acá es la definición del DSM-5-TR, es un síndrome caracterizado por perturbaciones clínicamente significativas. Cuando hablamos clínicamente significativas, nos referimos a que las podemos identificar, ¿ya? Y tiene que ver con la cognición, todos esos procesos que tienen que ver con el pensamiento, la regulación emocional o el afecto y la conducta. Porque recuerden, ¿no es cierto?, que al igual cuando el pulmón enferma va a dar síntomas como tos, dolor torácico, pero cuando el cerebro tiene alguna alteración, ¿cómo se va a expresar sintomáticamente? A través de la conducta, a través del afecto y a través de la cognición. Es por eso que nosotros vamos a ir evaluando de manera probablemente para un objetivo netamente académico, vamos a dividir las funciones psíquicas en cada una de nuestras clases para valorar la psicología y la psicopatología, por ejemplo, del pensamiento, por ejemplo, de la sensopercepción, por ejemplo, del afecto, por ejemplo, de la psicomotricidad. Y dense cuenta, ¿no? Cuando estas perturbaciones generan alteración en el funcionamiento o un distrés o discapacidad de nivel significativo en importantes actividades académicas, sociales, laborales, ¿ya? No se olviden de eso. Y estas alteraciones generan un desajuste social, sufrimiento subjetivo y persisten en el tiempo. Esa es la definición de un trastorno mental. ¿Ya? Y acá hemos hablado de factores protectores y ahora hablamos de factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la exposición en la gestación a alcohol y tabaco a ciertos teratógenos, la propia desnutrición materna, la historia familiar de trastorno mental, así como también genes de vulnerabilidad, dan factores de riesgo al individuo. A nivel de la niñez, la desnutrición, una de las cosas muy importantes, chicos, y se van a dar cuenta cuando hagan su evaluación con sus diferentes jefes de práctica, es que la negligencia parental, así como también el abuso, tanto físico, psicológico, sexual en el niño, genera, como les explicó en la anterior clase, daño biológico, es decir, neurobiológico a nivel del hipocampo, deja huellas en el hipocampo y a ese individuo lo vuelve más predispuesto cuando esté en la etapa adulta, cuando se enfrente a ciertos estresores de la vida normal, desarrolla un trastorno mental, ¿correcto? Igualmente, miren, por ejemplo, en la infancia, la desnutrición, la privación materna, durante la adolescencia, el bullying, algo muy importante que se está desarrollando en nuestra sociedad, el maltrato, la violencia de pareja, el consumo de sustancias a edades muy tempranas. ¿Qué creen que pasará cuando un adolescente empieza a consumir sustancias? ¿Ese cerebrito todavía ha terminado el neurodesarrollo? No. Entonces, uno, hay mayor riesgo de desarrollo de dependencia. Dos, hay mayor riesgo de desarrollo de trastornos de conducta. ¿Correcto? ¿Por qué creen que ahora, últimamente, tenemos más delincuentes juveniles?
porque hay más exposición más temprana al consumo de sustancias. Pasa, por favor. Y igualmente en la adultez el desempleo, el divorcio, la violencia de pareja, la pérdida de estatus o los accidentes son factores de riesgo para perder nuestra salud mental. Y en la adultez, en el adulto mayor, el abandono, la discapacidad, el deterioro de la salud y el duelo, ¿no? La pérdida probablemente de la pareja cuando uno es adulto mayor. Y eso genera. Y también acá tenemos un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío. Ustedes, por ejemplo, van a terminar de estudiar y de repente muchos de ustedes son primogénitos, son hijos únicos y se va a quedar papá y mamá solos, ¿no es cierto? Y eso genera muchas veces reacciones depresivas, pero que no requieren tratamiento, porque lo que yo quiero que se lleven también de la clase es que no todo es buscar psicopatologizar la vida cotidiana del individuo. Si no, tendríamos colas y colas en el psiquiatra, ¿no es cierto? No es así, ¿correcto? Y esto es una categorización basada en síntomas. Si ustedes se dan cuenta, al final estas enfermedades, las enfermedades o los trastornos mentales se desarrollan a partir de una fisiopatología heterogénea, por esos factores que les he explicado. Pero al final se presentan o con denominaciones casi similares. Por eso hablamos, por ejemplo, espectro de la esquizofrenia, espectro de los trastornos afectivos, trastornos del neurodesarrollo, donde está el autismo, donde está el retraso mental. Hablamos de espectros, no hablamos de entidades categóricas y específicas, ¿sí? Y estos son los elementos constitutivos de un trastorno mental, ¿no? Uno, el malestar o sufrimiento subjetivo que le genera al paciente. Puede ser muy intenso, lo cual va a desarrollar que el paciente busque ayuda profesional. La pérdida de libertad o autonomía, esto es algo muy importante, ¿no? El paciente pierde la capacidad de tomar decisiones o pierde la capacidad de realizar acciones por él mismo, ¿correcto? Que puede llegar incluso hasta la invalidez. La falta parcial o total de adaptación al entorno. Y esto sucede más que todo cuando hay una ausencia de introspección o insight. Es decir, el paciente no es consciente de que la sintomatología que tiene es producto de un trastorno mental. Entonces no se ajusta a ese criterio de normalidad de adaptación o de adaptabilidad. Puede ser familiar, laboral, interpersonal y violación de las normas sociales. Conductas que interfieren con la relación social aceptada y consensuada por un grupo humano, ¿no? Y esto va a depender mucho de la ideología, de la religión. ¿Y esas son las consecuencias en el individuo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en los demás? La incomprensibilidad, porque muchos de nosotros, o las personas que no tienen una capacitación en salud mental o en un curso de psicopatología común, es un estudiante de pregrado de medicina, va a interpretar que ese paciente, cualquier alteración mental es sinónimo de locura, cuando no es así. Ustedes lo están viendo, ¿correcto? Malestar o sufrimiento para la familia. Nosotros hemos dicho que nosotros vivimos en un entorno familiar, en un sistema familiar. Cuando un individuo de ese sistema familiar enferma, va a generar una repercusión emocional en el resto de su familia, por supuesto. Y finalmente, esto es del estigma, ¿no? Dense cuenta que el estigma es algo muy importante. ¿Y por qué les traigo esto a ustedes? Porque ustedes van a ser los futuros médicos y su tarea, y con lo que yo me voy a ir contento después del curso, es que puedan decir que no todo paciente que tiene un trastorno mental es una persona violenta, ¿correcto? Y que detengamos el estigma frente a los trastornos mentales, que es igual que cuando uno tiene una patología cardíaca, cuando uno tiene una hipertensión, uno tiene una diabetes, ¿correcto? Incluso hasta hay un curso, chicos, entendiendo y actuando contra el estigma en salud mental en los contextos de salud, que está dado por la OPS, incluso lo pueden hacer de manera virtual, y acá les dejo, está abajito el link, ¿ya? Si es que están interesados en eso. ¿Y cuáles son las conclusiones? La naturaleza de un fenómeno o conducta como patológico, para definirlos como patológicos, no viene dada por la normalidad o desvío de la norma o lo que debe ser, va a depender del tipo de normalidad que estemos considerando, porque se han dado cuenta, los diferentes modelos no explican todo, ¿sí? Se han dado cuenta. Ahora, si no, porque tal fenómeno o conducta subyace frente a mecanismos que comportan
que el sujeto tenga una restricción de su libertad o autonomía. Entonces, si el ser humano pierde su capacidad de autonomía o su libertad, ¿de qué estaríamos hablando? Lo mismo sucede con las adicciones. El paciente se vuelve adicto a una sustancia y la sustancia lleva el rumbo de su vida, por ejemplo. ¿Ya? Libertad, forma de enriquecimiento existencial que mejora las relaciones humanas interpersonales. Y acá vamos a ver los diferentes síndromes cuando lo desarrollemos en la tercera fase. El síndrome ansioso, psicótico, depresivo, la propia psicopatía dentro de los trastornos de personalidad. ¿Y eso qué hace, no? Que el individuo pierda las capacidades de autorrealizarse, pierda la capacidad de alcanzar sus objetivos. ¿Correcto? Tanto a nivel personal como existencial. Por eso es muy importante, chicos, y esto es lo hermoso de la psicopatología, porque se interseca con ciencias sociales, con la antropología, con la filosofía, ¿correcto? Yo con mis alumnos de teoría les voy a dejar un librito de filosofía, para que me la puedan leer, el filósofo como, el médico como filósofo, ¿correcto? Y acá les traigo lo último que nos dice Jaspers, ¿no? A pesar de que nosotros podemos pensar de que los trastornos mentales prácticamente lo invalidan a un ser humano, Jaspers ya en el año 1913 decía: los trastornos de personalidad, el neurosis y la psicosis son auténticas fuentes de posibilidades humanas y no solo desviaciones de una norma de salud. Recordemos, por ejemplo, que la mayoría de los poetas o de los artistas, si nosotros recordamos a Vincent Van Gogh, tenía trastorno afectivo bipolar. Si recordamos a José María Arguedas, tenía un cuadro depresivo recurrente que llegó al suicidio. Entonces, probablemente del sufrimiento subjetivo humano más intenso nace probablemente la expresión a nivel artístico y cultural que se puede dar de mejor manera. ¿Sí? Dense cuenta que son posibilidades para ciertas características que puede desarrollar el ser humano. ¿Ya? Con eso hemos terminado, chicos. Vamos a avanzar con la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta de respecto a lo que hemos desarrollado? Los escucho. Yo quiero que me pregunten. Que quede todo claro, por favor. Esta clase es más cortita, chicos. Y vamos a tratar de hacerla rápida. Es igual, lo más importante es también que repasemos. Igual les he dejado ya las copias, ¿no es cierto? Si han podido ir, porque a Gabriela le compartí dónde está el copymundo. Ahora vamos a desarrollar, chicos, un concepto que desde más o menos de mediados de 1970 se empezó a desarrollar, que viene a ser psicología médica, medicina psicológica, psicología de la salud, que son conceptos que, al igual que normalidad y anormalidad, tienen un estrecho campo para poder definir, pero es importante que el médico conozca eso, qué es medicina psicológica, qué es psicología médica, qué es psicología de la salud. Este término es mucho más reciente, y otra cosa muy importante es la relación médico-paciente, ¿correcto? Entonces, acá hablamos de Ernest Kretschmer, que es un psiquiatra de orientación psicoanalítica que ya publica un tratado de psicología médica en 1922 y nos dice: se debe renunciar a todos los contenidos especulativos y destacar aquellos que tienen utilidad práctica clara para el ejercicio de la medicina, en las vertientes del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Entonces, nosotros vamos a utilizar de esta disciplina social que es la psicología. Cuando hagamos cada uno de las alteraciones, tanto en la parte normal como anormal, van a ver que hacemos una introducción de la psicología normal, por ejemplo, del pensamiento. Porque si no conocemos lo normal, ¿cómo vamos a entender lo anormal? ¿No es cierto? Entonces vamos a hablar de psicología médica. En general, chicos, la psicología médica no es una especialidad de la medicina como la psiquiatría, la medicina interna, la infectología, sino es uno de sus tres pilares básicos. Eso es lo que consideran los autores españoles, junto con la medicina interna y la cirugía, ¿sí? Y va a tener una perspectiva descriptiva. Es una ciencia que abarca todos los aspectos psicológicos relevantes para el ejercicio de nuestra profesión, porque nosotros a nivel médico vamos a relacionarnos con personas, o nos vamos a encerrar en un consultorio
y vamos a hacer como en las cárceles, con un amplificador vamos a evaluar al paciente. No, yo lo evalúo cara a cara, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objeto de estudio de esta psicología médica? Los comportamientos de nosotros como personal de salud y de los pacientes en estos contextos de salud y enfermedad. Recuerden eso. Paciente, profesional médico, eso es lo que estudia la psicología médica. ¿Correcto? ¿Y qué contenidos estudia la psicología médica? Es una rama específica de la psicología. ¿Correcto? Y recuerden que la psicología es una ciencia social. ¿Correcto? Estudia teóricamente el quehacer médico, como ya lo hemos dicho, y sus protagonistas, es decir, esa relación entre el paciente con el médico y todas las relaciones interpersonales, incluso con nuestros compañeros de trabajo. Probablemente ahí se va a estudiar el clima organizacional en la entidad prestadora de salud, las relaciones interpersonales, ¿correcto? Examen detallado de situaciones y experiencias que tienen que ver con la entrevista médica, la relación médico-paciente, la comunicación como proceso interpersonal, y es una ciencia básica de la psiquiatría como ciencia clínica, ¿correcto? Un estudiante de pregrado tiene que conocer estos conceptos, y es el estudio de conceptos psicológicos como percepción, sensación, memoria, en un contexto puramente médico, es decir, desde el punto de vista normal estudia esto la psicología médica, pero lo que más nos interesa acá es cómo realizar una entrevista médica, la relación médico-paciente, la comunicación interpersonal y los aspectos psicológicos de estos tres contextos, ¿correcto? Y es un estudio y descripción de los problemas psicológicos de la propia tarea médica, ¿no? Es decir, cómo yo me enfrento a un paciente hostil, cómo yo me enfrento a un paciente que no se adhiere al tratamiento que yo le quiero dar, cómo yo me enfrento a un paciente que tiene múltiples quejas y cuando yo lo entrevisto no sé cómo dirigir el interrogatorio. Y eso, chicos, no se aprende en un libro, eso se aprende de sus docentes. Como los grupos de práctica que tengamos, cuando hagamos intervenciones clínicas o evaluaciones en consultorio externo, se van a dar cuenta cómo el psiquiatra se forma para diagnosticar, es decir, entrevista para diagnosticar. Pero por supuesto al inicio de la entrevista yo tengo que dejar hablar al paciente, porque si uno va y le dice, ¿qué le duele? Ya, tome esto. ¿Cómo va a percibir el paciente eso? ¿El médico por lo menos está interesado en su problema? No. ¿Se dan cuenta? Y eso sucede mucho, chicos, en la salud. Si han hecho semiología con algún docente de salud, eso es lo que pasa cuando atienden pacientes. Y las dimensiones psicosociales de esto, ¿no? Entonces, miren, dense cuenta, estos son los estudios. Hay una correlación muy importante entre lo que es psicología médica y medicina psicosomática. Y el desarrollo de las neurociencias ha permitido ver esto, ¿no? Miren, porque acá tenemos una imagen de lo que es la percepción normal. Nosotros captamos a través de los sentidos, de las modalidades sensoriales de la visión, un mundo externo, pero esas imágenes quedan probablemente en la corteza occipital y se produce la transducción de señales. Una imagen se transforma en un estímulo nervioso y ese estímulo nervioso va a la corteza asociativa y le da una interpretación, y eso es lo que se llama percepción. Yo lo que estoy viendo acá es un pastor alemán, no estoy viendo un chihuahua, ¿no es cierto? Y eso es lo magnífico de nuestro cerebro. ¿Se dan cuenta? Esto se puede estudiar en algunos animales, pero no va a dar la experiencia subjetiva de que yo estoy viendo un pastor alemán, de que esas orejas, esa trufa larga, ese pelaje, ese manto amarillo que tiene un pastor alemán, corresponde a un pastor alemán, a diferencia de los animales en la escala evolutiva inferiores que no tienen esa capacidad, ¿sí? Entonces, interacciones mente-cuerpo y la explicaciones experimentales de los fenómenos psicológicos, como les pongo abajo en ese ejemplo, ¿sí? Además de los síntomas físicos. Y ahora hablamos de medicina psicológica. Es parte de la psicología tanto como ciencia y disciplina y estudia los fenómenos de la vida mental, desde su origen, su desarrollo, sus manifestaciones.
y es una subárea de la psicología clínica. Dense cuenta la gran diferencia entre psicología médica, y eso es lo que quiero que se lleven de la clase. La psicología médica trata de los aspectos psicológicos de la relación médico-paciente. Eso es lo más importante. En cambio, la medicina psicológica es una subárea de la psicología clínica, ¿correcto? Que tiene conocimiento de aspectos psicológicos más los problemas médicos y los trata como un todo, ¿correcto? Y esta intervención, digamos, en medicina psicológica la hacen los psicólogos clínicos en diferentes contextos de salud, cuando hacen, digamos, una intervención para adherencia al tratamiento, cuando hacen, por ejemplo, una intervención para aspectos de repente de psicoterapia breve, ¿correcto? Eso es medicina psicológica. Y ahora hablamos de un tema que más o menos desde los años 90 se empezó a desarrollar, que es la psicología de la salud. Es un concepto muy similar a medicina psicológica. En Europa se utiliza más este término de psicología de la salud y aborda el mundo de la salud fundamentalmente física con una metodología ¿desde qué punto de vista? Grupal, social y sistémica. Es decir, entendiendo que el ser humano no está pues solo en el mundo, sino tiene relaciones interpersonales. Entonces, la salud física más la salud mental tiene que ver con la psicología de la salud, ¿correcto? Como grupo, nosotros estamos en un grupo o sistema, no estamos aislados del mundo, ¿sí? Y la psicología de la salud, ¿cuáles son sus campos de interés? Miren, dense cuenta la diferencia, ¿no? Esto va ya más a un aspecto preventivo promocional para el primer nivel de atención, promoción de la salud, prevención de las enfermedades mentales, experiencia de las diferentes fases en el proceso de la enfermedad, aspectos psicológicos asociados al tratamiento de la enfermedad. En psicología de la salud, por ejemplo, nosotros vamos a ver por qué un paciente diabético no se está adheriendo al tratamiento. Y esto les cuento como experiencia propia. ¿Cuántas veces, mis queridos alumnos, nosotros hacemos interconsultas en psiquiatría en el Hospital Honorio Delgado? El médico internista le pone así: paciente de tantos años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus de larga edad. Y otros problemas más asociados a la diabetes, por ejemplo, nefropatía diabética, está en enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, paciente que al momento no desea tomar sus medicamentos. Solicitamos evaluación y sugerencias. O sea, yo como psiquiatra voy a ir al paciente con diabetes y le voy a explicar por qué tiene que tomar sus medicamentos. No, ¿cuál es la función? ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que explicarle cuál es la necesidad de que tome sus antidiabéticos orales? El médico internista. Desde ahí, miren, están viendo que no hay una buena relación médico-paciente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y tratamientos psicológicos de enfermedades físicas, por ejemplo, el impacto que puede tener una esclerosis múltiple, el impacto que puede tener por ejemplo, un accidente cerebrovascular con una cuadriparesia y el impacto que va a tener en el paciente, ¿no? Y la relación entre el profesional de salud y el enfermo, la relación médico-paciente y la política sanitaria y mejora del sistema de cuidado de salud. Acá tenemos un ejemplo, miren chicos, y vamos a preguntar esto. Una mujer, miren, de 42 años acude a su médico tras descubrir una tumoración en la mama durante la exploración. Dos meses antes de su evaluación anal, el mismo médico le comentó que todos los hallazgos, incluyendo la exploración mamaria, eran normales. La paciente se realiza una mamografía y al saber que la tumoración es sospechosa de cáncer de mama, comienza a preguntarse si su médico no la diagnosticó correctamente hace 2 meses. ¿Es más probable que la paciente interponga una demanda por mala práctica contra el médico? Sí. A ver, vamos a razonar. Me van a decir cuál creen que es la opción más correcta. Que la biopsia indica que tiene cáncer de mama, que ella piensa que puede obtener una cantidad significativa de dinero de la compañía de seguros del médico, que ella tiene una mala comunicación con el médico, que alguien de su familia insiste en que demande al médico, o se entera de que el cáncer tiene metástasis. Yo creo que, por ejemplo, la A y la E no podrían ser porque son cosas que no se pueden controlar. O sea, el médico no tiene la culpa. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? María Victoria. Muy bien, María Victoria. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos el control sobre todo y no somos dioses, por favor. Somos
seres humanos falibles, nos podemos equivocar. Pero, ¿qué es lo que el médico le ha podido decir? Su mamografía está normal, sin embargo, yo le recomendaría que en dos semanas o en 2 meses vuelva a hacerse la mamografía. Pero ¿de qué está valiendo eso? De que yo le estoy comunicando eso a mi paciente. Entonces, frente a eso, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Hacer. Ella tiene una mala comunicación con el médico. ¿Se dan cuenta? Y esto es, chicos, razonamiento clínico. No es necesario tener conceptos académicos excesivos para razonar de una manera clínica esto, o no, a ver, díganme. Y sí, ya estamos. Entonces vamos a... En la siguiente semana, chicos, voy a venir más temprano. Les voy a suplicar que vengamos más temprano para poder terminar. Yo les pido las disculpas correspondientes, pero hoy día me ganó la hora y el taxi se demoraba un montón. ¿Solo es esta diapositiva para la próxima semana o va a haber otra? No, otra clase más tenemos la siguiente semana. Otra diapositiva. Sí, pero yo les pediría que de repente comencemos a las 6:45 si pudieran venir. Sí, para poder terminar. Yo no tengo problemas en venir temprano. ¿Ya? Les agradezco mucho su tiempo y no se van a olvidar del pasillo, ¿ya?